Esta es la tabla periódica que me la pasaron. Por ahí uno de los chicos del grupo 1 buscó y dijo que le parecía interesante porque ibas pasando el mouse, ibas pues viendo el símbolo, pero había muchos numeritos que estaban alrededor y tenía mucha información, porque incluso me dijo, si le doy clic, voy a encontrar historia, de dónde viene el nombre, características, y eso hace de que ya se asuste el alumno o la alumna, ¿no? Diga, es demasiado. Cada elemento tiene ello. Llegó Diego. No es necesario tanta información y poco a poco vas a ir almacenando cada vez más información. Lo que sí es importante es que tu tabla periódica, la que tú hayas elegido, la que tú hayas encontrado, tenga un total de ¿cuántos elementos? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuántos elementos tenemos oficializados por YUPAC en la tabla periódica? Pueden colocar sus números, los números que les aparecen en el chat. ¿Cuántos tienes? ¿100 elementos? ¿120? ¿140? ¿90 elementos? ¿30? ¿Cuántos ves en tu tabla periódica? ¿Quién me dice? 118 elementos. Muy bien. Esa es la cantidad oficializada, ¿no? Si alguien tiene menos, bueno, tu tabla periódica no está actualizada. Si alguien tiene más, tu tabla periódica está considerando elementos todavía no oficializados en estudio. Por ejemplo, regreso a esa tablita. El último elemento que debería aparecer en la 7ª fila, porque tiene 7 filas tu tabla, fíjate bien, es el oganesón. Ese debería ser el último que tú tengas, por lo tanto, la fila 7 te debe aparecer completa. No puede haber espacios vacíos, porque si eso aparece, significa que no está actualizada tu tabla. Y si aparece una fila 8, tampoco. Es mejor que la cambies. Como tienes en internet tantas tablas periódicas, es mejor que tengas una cuya imagen se quede en tu cabeza, porque si en tu cabecita se quedan 8 filas, tú vas a contestar en un verdadero o falso. La tabla periódica tiene 18 columnas y 8 filas, y eso está mal. Son 18 columnas, llega hasta el 18, y 7 filas. Entonces no puedes tener ni más ni menos, ¿sí? Esta es nuestra tabla periódica actual. Que por cierto, a ver quién me responde. Está ordenadita según un número, mira. ¿Ves arriba el número 1 para el hidrógeno? Me voy al siguiente. Número 2 para el helio. Número 3, arribita ves el número 3, litio. 4, es como su número de orden, ¿no? 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Cómo se llama ese número? ¿Número de masa, Miss? No, porque si fuese número de masa, sería la suma de neutrones más protones. Y nosotros teníamos un número que nos ayudaba a ubicar en la tabla periódica y a identificar al elemento. ¿Quién se acuerda? ¿El número Estaba atómico? muy bien, es el número atómico. Este numerito que tú estás viendo en la parte de arriba, 1, 2, 3, 4. Ese numerito es el famoso número atómico. ¿Y alguno de ustedes se acuerda si el número atómico era la cantidad de protones, neutrones, electrones? A ver quién se acuerda. La cantidad de protones. Excelente, así es. Todos los elementos en mi tabla periódica actual tienen el número atómico como base para el ordenamiento. 1, número atómico 1, un solo protón para el hidrógeno. 2, número atómico 2, 2 protones debe tener el helio. Número atómico 3, posición 3 en la tabla periódica para el litio, debe tener 3 protones. 4 protones, 5, 6. Entonces el oganesón, que en mi tabla es el último, debe tener 118 protones en su núcleo. Ese es su número atómico.
Pero esa es la tabla periódica actual. Nosotros tenemos una historia en tabla periódica. Significa que no siempre los elementos que ya se conocían desde épocas antiguas, que incluso viendo películas de Semana Santa, nosotros sabemos que el hombre conocía el oro, ¿no? En la antigüedad, la plata, el azufre. Nosotros sabemos eso, pero ¿lo estudiaba ordenada? No. Así que vamos a ver un poquito de la historia de la tabla periódica y vamos a revisar nuestra tabla periódica actual. La tabla periódica no siempre existió como tal. Significa que los elementos que iba descubriendo el hombre, así como el uso, beneficio de estos, no siempre fueron ordenados en una tabla como la que tienes tú. Se dice que los distintos ordenamientos dependían mucho de qué tome como referencia, ¿no? Por ejemplo, Dobereiner, este personaje, ordena de 3 en 3 a los elementos. Y por eso se le conoce como las tríadas de Dobereiner. Pero toma como base para formar ese trío de elementos, esa tríada de elementos, toma como base algo que nosotros no consideramos en la actualidad. Él toma como base la masa o el peso atómico. Por eso es que seguro ha pasado a la historia y no la seguimos utilizando. Además, utilizar triadas para tantos elementos, estudiar de 3 en 3, apuesto que en el colegio y en las universidades sí nos harían memorizar algunas triadas. No es como nuestra tabla actual. Nuestra tabla actual tiene columnas, tiene filas, tiene una escalera pintada para separar a los metales de los no metales, tiene como ordenamiento el número atómico, que parece un número de orden en la lista. Aquí no. Aquí utilizaba, por ejemplo, a estos elementos que los conoces muy bien. Un ratito vamos a dejar entrar a Daniel. Por ejemplo, si tenemos a litio, no pinta, ahí va. Litio, sodio, potasio. Para él esa era una triada, un trío de elementos, cuyas características son similares, por eso es que en la actualidad tú buscas y los encuentras en la misma columna. ¿Es por qué? ¿Por qué siguen estando juntos? Porque sus características son similares. Pero no solamente eso, sino que al ordenarlos según la masa o peso atómico, nos dice que también hay algo que podemos sacar. Si tú sumas 7 más 39, que es el peso o masa atómica de estos elementos, ¿cuánto es 7 más 39? ¿Quién me dice? 7 más 39. 46, Entre 2. 23. Gracias. Ese es el numerito que tendría él. Esa sería la masa que tendría el del centro. Interesante entonces. Ordena a los elementos de 3 en 3. Digamos que 3 amigos cuyas características son muy parecidas, los ordena según la masa o peso. El que va en el centro tiene una masa que es la semisuma de los que están a los costados. Sin embargo, se descubrían más elementos y ya no cumplían. No cumplía que la semisuma de los extremos sea el del centro, o quizás las características sí, pero ya no tenían como base la masa atómica de esta manera. Pasa la historia. Digamos que este fue el error, utilizar la masa atómica. Luego aparece un pianista, un músico, y ustedes conocen un poquito de música quizá, o bastante, no lo sé, pero saben que hay 7 notas musicales, ¿cierto? Do, re, mi, fa, sol, la, ¿sí? Es por eso que Newland lo que hace este personaje es ordenar a los elementos, justo como las notas musicales, de 7 en 7. Pero otra vez utiliza la masa atómica
como el anterior personaje. Masa o peso atómico utiliza. Entonces no creo que en la actualidad usemos la masa atómica. Por eso es que están quedando como parte de la historia. Pero él ya tiene 7 elementos, al menos ya tiene un poquito más. Sin embargo, el nombre que se le da es ley de las octavas. ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes ha visto un órgano? ¿Conoce cómo están ordenadas las notas musicales en el órgano, piano, teclado? A ver, ¿quién me levanta la manito? ¿Quién me dice? ¿Sí? ¿Conocen? Las notas de cada octava. Diego, muy bien. Diego, ¿qué nota se repite cuando hablamos de octava? La do, Miss. Muy bien, así es. En los teclados, pianos, cuando a veces te dicen, había otro instrumento que pedían en el colegio, no me acuerdo, pero a veces el profesor decía que tenga 1 octava, que tenga 2 octavas, que tenga 3 octavas, ¿no? Muy bien, ahí les ha puesto, Daniel. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. El do se repite, ¿no? Y por eso da un total de ¿cuánto? De 8, por eso se le llama octava. Pero solamente hay 7 notas, solo que una se repite. Algo similar. Él nos dice que ordenemos según la masa o peso atómico, y si mi primer elemento es el litio, desde aquí cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo elemento de la segunda serie va a tener características similares. Y fíjate, en la actualidad, mira tu tabla periódica, y seguro que litio y sodio están en la misma columna, ¿cierto? Otra, a ver, búscalo. Boro, vamos a buscar si el boro es el 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El octavo elemento, que es el aluminio, seguro que se encuentra en la misma columna que tu boro en la actualidad, porque sus características son similares. Pero este ordenamiento también tiene fallas más adelante cuando siga agrupando de 7 en 7, porque el error está en utilizar la masa o peso atómico. No podemos ordenar a los elementos utilizando ni la masa, ni el número de masa, ni el peso atómico. Nada que tenga que ver con masa. Se debe ordenar según el número de protones o número atómico. Esa es la ley actual. Pero tenemos un personaje más. Este personaje, los que en algún momento han tenido tabla periódica física, si la tienen una tabla periódica en físico, de hecho que han visto a este señor, que a veces ni le damos importancia, pero digamos que eres el padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque él ordena por primera vez a los elementos, pero en una tabla, ya no de 3 en 3, ni de 7 en 7, sino en una tablita. Lo malo es que utilizó también, al igual que Meyer, porque hicieron trabajos similares, a pesar de que no se conocían. Lo malo es que su tabla periódica, si comparamos esta tabla que nos presentó Mendeleev con la tabla que tú tienes actualmente, digamos que esta tabla tiene todo un desorden. No está como la tabla actual. Tu tabla periódica actual, vamos a comparar esta tabla antigua con la actual. Tu tabla actual tiene, voy a señalar, aquí está, esa escalera. Si no tienes esta tabla, tienes otra, pero de todas maneras está la escalera pintada, ¿cierto? Esa escalerita de los semimetales justamente separa lado izquierdo, metales, lado derecho, no metales. Ya tienes ahí una separación. En cambio, en la tabla periódica presentada por Mendeleev no tiene eso. Es una tabla la cual presenta grupos y presenta por ahí 12 filas. Lo bueno es que deja espacio para los elementos que
Más adelante se van a descubrir o se van a sintetizar. Pero el error otra vez está en la masa atómica. Así que si te preguntan quién es considerado el padre de la tabla, bueno, Mendeleev. Pero utilizamos la masa atómica como le decía Mendeleev, no, no lo hacemos. Nosotros utilizamos el famoso Z, el número atómico como base. Ley anunciada por Moseley. Y esta pregunta tan sencilla que estoy resaltando ha sido pregunta de examen de admisión de San Marcos. Así de sencilla. ¿Quién ordena a los elementos químicos según el número atómico? Moseley. Y otra pregunta fue, ¿la ley periódica moderna utiliza como base alternativa masa atómica, peso atómico? No. Respuesta, número atómico. Así de sencillo. Y aquí tengo mi tabla actual. En la tabla actual voy a ir resaltando lo que tú tienes pintado. Mi tabla no está pintada, no tiene tanta información o no se logra ver porque está pequeñito. Pero lo que necesito resaltar son los estados físicos, porque a veces el alumno o la alumna dice, ¿qué será este elemento? ¿Sólido, líquido o gaseoso? Nunca escuché de ese elemento. No sé ni qué color es, no sé si es un gas, no sé si me puede hacer daño. Entonces, tenemos que colocar aquí, voy a hacer una leyenda, mira. Voy a marcar de color celeste a estos dos elementos. El mercurio, que está en el termómetro, y el bromo. Y voy a formar mi propia leyenda aquí. Color celeste. Para esos elementos, ¿me dices? ¿Sólido, líquido o gaseoso? ¿Tú qué crees? A ver, fíjate, quizá está en tu tabla. Mercurio, bromo, sólido, líquido o gaseoso. ¿Quién me ayuda? ¿No les aparece en su tabla? El que está en el termómetro. ¿Alguna vez han visto en el Sí, sí es termómetro? líquido. Gracias. Aquí vamos a colocar líquido. Si tu tabla periódica tiene marcado otros elementos, mejor busca otra tabla. Porque estamos considerando temperatura de 25 grados Celsius y presión de una atmósfera. Estamos considerando las condiciones según Yupa. Por lo tanto, solo hay dos elementos que si esto se para, si estos son los semimetales, yo puedo decir, hay uno que es metal, porque este lado es de los metales, es el mercurio, y hay otro que es no metal, ese es el bromo. Por si acaso, también para que verifiques tu tabla, espero que estés verificando, fijándote en la tabla que has descargado. Voy a colocar color verde para señalar a estos elementos. Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón, el oxígeno, el nitrógeno. El que está olvidado, pero es el primerito, el hidrógeno, el flúor y el cloro. Ayúdenme, sólido, líquido o gaseoso. Gaseoso. Gracias. Significa que el resto de elementos, si por ahí te menciona un elemento tungsteno, uy, no sé, sólido, líquido, gaseoso, sólido. Si me preguntan por el circonio, por otro elemento, debe pertenecer a la fase sólida, porque ya estamos resaltando a los elementos que son líquidos y a los elementos que son gases. Ahí está en la última columna, en la última familia, en el último grupo. Los conocidos gases nobles. Hay un total de 11 gases.
El resto debe ser sólida temperatura ambiente. ¿Qué más puedo decir de mi tabla periódica? Que mi tabla periódica actual, aparte de tener el número atómico, mi tabla periódica actual presenta columnas. Hay un total, si cuentas, hay un total de 18 columnas, hay un total de 7 filas, pero a mí me interesan las columnas. Porque los que se encuentran en la misma columna son como familia. Tú y tu familia tienen las mismas costumbres, la misma religión, la misma creencia, ¿cierto? Todos los que pertenecemos a una familia tenemos incluso la misma religión. En algunos casos quizá no, pero la mayoría sí. Lo mismo pasa. Todos los elementos que tenemos han sido clasificados en 2 grupos. Esas 18 columnas se han repartido en 2 grupos. Así como ustedes cuando van al colegio y dicen Salón A y Salón B, y se habrán dado cuenta que en el colegio el Salón A, no sé por qué, pero cuando dicen el A, son los que más importan, los que más resaltan, ¿no? No entiendo por qué. Lo mismo pasa aquí. Los más importantes son el grupo A, y ellos están por este lado, mira. Por aquí está el A, esta columna también es el A, y luego está por este lado. ¿Significa que el nitrógeno y los que están debajo de él son de la misma familia? Sí. ¿Tienen características parecidas? Sí. El oxígeno y los que están debajo de él, características similares. Ese es el grupo A. Mientras que el grupo, a ver si lo puedo resaltar. B está aquí. Tú tienes que al menos familiarizarte, ir mirando tu tabla, sobre todo si vas a postular a uni. No es que tengas que memorizar, pero sí sería bueno que en tu cuarto, tipo póster, pegues a la tabla periódica para que no te pierdas, porque hay muchos chicos que ni siquiera saben dónde está el calcio. Lado izquierdo, lado derecho, arriba, abajo, ¿dónde está el calcio? Y quieren postular a uni. Y dicen, "Miss, pero es que hay mucho". Es mucho porque no lo estás viendo constantemente. Porque cuando uno constantemente ve a una persona, así no le hable, se quedó con su rostro y dice, ah, ese chico o esa chica estudia en mi salón. No me hablo, pero lo conozco de vista. Lo mismo pasa aquí. Si tú has decidido postular a uni o quizá a medicina San Marcos, carrera muy peleada, es necesario que tomes como referencia. Va a ser algo que constantemente vas a ir mirando, no memorizando, sino ir mirando y se queda. ¿Dónde está? Porque a veces digo fósforo y me salen con el flúor, porque comienza con F. Entonces con eso ya me doy cuenta que ni siquiera tiene la idea de dónde está. Decimos potasio y no sabe si es metal o no metal. Ustedes tienen que saber la separación, al menos. Ahora sí necesito que me ayuden a contestar 2 preguntas, porque todo lo que he ido mencionando está por aquí. Ah, me olvidaba de los metales. Y seguro te acuerdas de las características de los metales. Tienen brillo, conducen la corriente eléctrica, conduce el calor, pero lamentablemente los metales se oxidan rápido. Por eso es que nosotros los cubrimos. Decimos, hay que pintar la ventana porque se va a oxidar ese metal, ¿cierto? Los no metales, digamos que tienen características opuestas. A ver, si están ahí, me van a ayudar con 2 preguntas. Y esta es la pregunta tarea. Así que es mejor que la contestemos juntos. ¿Qué marcamos en el ejemplo 1?
Van colocando su clave, su La D, respuesta Miss. en el chat. Ah, ya. Tengo uno de... ¿Quién más? Para ir comparando, de repente tienen otra respuesta. Ya tu compañero nos dijo la D. ¿Quién más? Ten en cuenta que me están pidiendo la incorrecta. ¿Alguien más va a contestar? ¿Va a dar su respuesta? ¿O apoyan la D? Empezamos. Presenta, te dije que revises la cantidad para que se quede este numerito. En la actualidad, elementos oficializados tenemos 118. Eso es correcto. Si te hablan de los elementos líquidos, solamente hay dos. Uno es el mercurio, que sí lo conocemos porque está en el termómetro. Y el otro, no lo has visto, es de color rojizo. Se dice que es de olor picante. Es el bromo. También es líquido. Si los elementos están en la misma columna, en el mismo grupo, se dice que tienen características similares, son como una familia. Pero, muy bien, la incorrecta es esta de aquí, la letra D. Porque actualmente no utilizamos el peso atómico ni la masa atómica. Henry Moseley nos menciona utilizar como ley actual, como base para el ordenamiento, el número atómico o el número de protones, ¿ya? Así que anotamos por si acaso, si no, haces tu tarea solito. Siguiente. La siguiente también entra como tarea. ¿Qué te acuerdas de los metales? Los metales se oxidan. Los metales pierden electrones. Esa es oxidación, pérdida de electrones. Hola. Ya, yo lo voy a hacer porque tienen que pasar al quiz. Los metales tienen brillo, ¿no? Los metales son la mayoría sólidos, aunque hay uno que es el mercurio. Ah, por aquí tengo dos respuestas. O es la D o es la E, me dicen. A ver. Fácilmente ganan electrones. Este no, porque los metales no ganan. Los metales se oxidan, pierden electrones. Puedo colocar aquí una notita. Nota. Los metales pierden electrones. No ganan. Los metales son maleables, significa pueden formar láminas, son dúctiles, ¿se puede formar hilos? Sí. Las características que representan a los metales yo la veo reflejada en la A, en la B y en la D. Por eso mi respuesta es la E.